Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. Muy buenas tardes. Otra vez, aquí cada semana, en este mismo día y la misma hora, puedes escuchar estudios sobre los libros de la Biblia, desde Josué hasta Esther. Son los libros históricos del Antiguo Testamento. Dios, el Dios que creó el mundo y los cielos, es Dios de su historia. La historia del mundo es la historia de Dios. Él es soberano sobre todos los acontecimientos sobre la tierra. Nosotros nos involucramos con la geografía y la historia de una tierra lejana y pequeña, porque nuestro Dios se preocupa con ella. Estoy hablando de la tierra de Israel, que es la tierra de Dios, elegido por Él para llevar a cabo sus propósitos eternos, aunque todo el mundo es de Dios. La tierra de Israel, en forma especial, es su tierra. Como he dicho, Dios lo ha elegido porque allí Él va a llevar a cabo sus propósitos. Lo ha hecho. En Levítico 25, versículo 23, dice Dios: además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo, cumpliendo el propósito que Dios tiene para el pueblo de Israel, pero la tierra es de Él, porque allí Él llevará a cabo sus propósitos. Allí es donde su Hijo vino al mundo. Allí en Belén, en la tierra de Israel, nació el Dios hombre. Allí hizo su ministerio, desde Galilea hasta Judea. Allí en Jerusalén, fuera de Jerusalén, fue crucificado en el monte Calvario. Allí, a un lado, fue sepultado, y 3 días después se levantó de los muertos, subió al cielo y volverá un día a esta misma tierra. Dios no ha cumplido, pues, totalmente
su propósito para esta tierra. Bueno, aquí estamos estudiando la historia desde cuando el pueblo entró en la tierra prometida, la tierra dado a Abraham, Isaac y Jacob, para poseerlo como Dios ha dicho, como forastero y peregrinos. Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar un concepto de Dios que es 100% bíblico. Para eso quisiera que cada oyente cristiano esté atento a estos estudios, porque juntos vamos a formar el concepto bíblico de quién es Dios. Al mismo tiempo, estamos aprendiendo los caminos de Dios. Con eso quiero decir las maneras en que Dios actúa, que no es como hemos aprendido de los hombres. El camino de Dios es muy diferente. Mis caminos, dijo Dios, no son tuyos. Son mucho más altivos, pero también son muy diferentes que los caminos del hombre. Este es el 6º libro de la Biblia. Ha pasado mucha historia en los primeros 5 libros. La creación, el diluvio, la torre de Babel, el llamamiento de Abraham, los patriarcas, Moisés, la liberación de Egipto, la jornada en el desierto, el llamamiento de Josué para dirigir el pueblo para que entra en la tierra prometida. Este ya ha pasado en los 5 libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. Lo vamos estudiando cada semana también, antes de este programa. Así que puedes escuchar los 2 programas y así aprender algo sobre lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Esther. Bien, nuestra meta, hermano mío, tiene que ser aprender la palabra de Dios. Esta es la palabra que nos guíe. No serás guiado por sueños, por visiones, por experiencias extra bíblicas. No, Señor. Tenemos que aprender los caminos de Dios por medio de el libro de quién es el autor, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es nuestro maestro, nos va a enseñar conforme al libro de lo cual Él es el autor. La vez pasada terminamos hablando de cómo los espías habían vuelto a el campamento al otro lado de Jordán y habían dado un reporte positivo de lo que ellos hallaron en la tierra. La fe es la certeza antes del hecho. Los espías volvieron diciendo, podemos tomar la tierra. Qué diferente su reporte que lo que fue de los 10 espías que Moisés mandó entrar en la tierra. 12 mandó, pero 10 volvieron con un reporte negativo. No podemos, dijeron. No tuvieron la fe. Y por eso el pueblo se desanimó y no entraron en la tierra por 40 años. Qué malo es unas noticias negativas. Pero estos 2 vuelven a Josué al campamento al otro lado de Jordán diciendo sí, el pueblo está aterrorizado.
podemos entrar y tomar la tierra. Vemos que Dios está obrando allí, preparando para nuestra victoria. La fe es la certeza antes del hecho. Y esto es lo que vimos en versículo 22 hasta 24. El último palabra fue, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y además, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Bien, este fue el reporte y recordamos lo que dice en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Ahora bien, una definición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. No ha pasado todavía, pero es una certeza 100% cierto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Me gusta esta palabra convicción. Es más fuerte que convencer o convencimiento. Que convencimiento es algo que tú tienes, tú estás convencido. Pero la convicción es más poderosa todavía. La convicción te posea a ti, te posee. Tú estás en las garras de la convicción. Es más cierto que tú sabes que va a pasar, no porque estás convencido, sino porque la convicción te tiene. Dios te ha convencido, pero es más que eso. Es algo que tiene que ser, porque Dios lo ha decretado. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos adelante al capítulo 3. Aquí en este capítulo Israel va a cruzar la frontera, a entrar en la tierra prometida. ¿Qué es la frontera? Es el río Jordán. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 1. José se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y llegaron al Jordán y acamparon allí antes de cruzar. Ahí están, con una anticipación tremenda. Después de 40 años de vagar en el desierto, vivir en tiendas y no tener una tierra, no tener una patria. Es cierto que habían escapado de la esclavitud de Egipto, pero vagar en un desierto no es vivir una vida de propósito, una vida segura. Y esta tipifica la vida cristiana. Todo lo que está aconteciendo aquí realmente pasó, pero era un símbolo para nosotros y nuestro caminar cristiano. Nosotros hemos sido salvados de Egipto. Hemos cruzado el Mar Rojo. Hemos escapado de las consecuencias del pecado y del pecado mismo. Hemos sido librados de la tiranía del rey Faraón. Y somos libres. Pero somos libres, libertados en un desierto. No quiere Dios que estemos mucho tiempo en ese desierto. Nos sacó para hacernos entrar en la tierra prometida. Así que vayamos adelante rápidamente hasta llegar al río Jordán en nuestro caminar cristiano. Vamos a entrar en la tierra que Dios ha preparada para nosotros. Bien, llegaron
llegó el pueblo a la frontera, al Jordán. Los vemos allí, observando la tierra, pero del otro lado del río. Ahora quiero hablar. No pasó esto con esta generación, pero puede pasar en nuestras vidas, de acampar al lado del río Jordán, de acampar frente al río Jordán, ver al Jordán, estar cerca de él, no es lo mismo como cruzarlo y tomar la tierra. Hoy en día hay cristianos que quedan en la orilla, viendo la tierra prometida, hablando de los beneficios, pero no se lanza en el río. Es una tierra teorética, es una teoría para ellos. Y hablan teorías, doctrinas quizás, pero doctrinas que no han experimentado. Esa tierra prometida es tremenda, simboliza cosas tremendas, simboliza una vida sobrenatural, como ninguno en esta tierra lo experimenta si no es cristiano. Bueno, ahí los vemos, partiendo de donde estaban acampando antes de cruzar, pero no van a quedar allí. Seguimos adelante, versículo 2. Y sucedió que al cabo de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento. Amigos, tengo la Biblia abierta delante de mí. Ojalá que tú lo tienes también. Lo puedes poner en una mesa, lo puedes poner no sé dónde, donde lo puedas ver tú, abierto a Josué ahora capítulo 3. Y mientras que tú quizás estás trabajando en la casa, puedes tú de vez en cuando mirar tu Biblia para ver de lo que estamos hablando aquí. O quizás, mejor todavía, estés tú sentado con la Biblia en la mano escuchando este programa. Bueno, como sea. Pero la cosa es, yo tengo la Biblia abierta. Yo voy a basarme en lo que dice la palabra de Dios, y esto tiene mucho valor espiritual para nuestras vidas. Yo quiero ser bíblico. Yo quiero dejaros un mensaje bíblico, un mensaje de Dios, Dios hablando por medio de su palabra. Seguimos adelante, versículo 3. Y dieron entonces órdenes al pueblo, diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, este fue el arca que Dios mandó que hiciera para el tabernáculo en el desierto. Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Seguiréis el arca. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir. Debéis tenerlo suficiente adelante para que tus ojos siempre estén viendo el arca por delante. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Había mucha gente siguiendo el arca, y por eso era mejor guardar una distancia para que pudiera ver, para que la multitud no te cubriera el arca, para que no lo viera. Entonces Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas
entre vosotros. Qué buena palabra. Que el Dios sobrenatural tiene que obrar según su naturaleza sobrenatural. Si Dios obrará entre nosotros, tiene que ser con maravillas, porque Dios es maravilloso. Al cabo de 3 días va a pasar esto, dice. Y sucedió que al cabo de 3 días. Esto tiene un significado en la Biblia. Mira, en capítulo 1 y versículo 11. Pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo, diciendo, preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis al Jordán. Vea capítulo 2, versículo 16. Y le dijo, id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os encuentran, y escondeos allí por 3 días. Eran los consejos de Rahab a los 2 espías. Escondeos allí por 3 días. Versículo 22 del mismo capítulo dice, y ellos se fueron y llegaron a la región montañosa y permanecieron allí por 3 días. Hay algo en 3 días, bíblicamente, que tiene significado para nosotros. Simbolizan al fin de una vida para entrar en otra. Como les pasaba en el desierto, ya la vida no va a ser igual. En 3 días van a dejar ese estilo de vida y va a entrar en una vida nueva. Podemos hablar de Jesús en la tumba 3 días. Fue crucificado, murió y levantó de los muertos, resucitó a una vida nueva. Ya dejaba atrás todo lo que era de la vida anterior. Cambió la historia en esos 3 días. La historia del mundo entró en una nueva creación para el mundo. Antes que la gran victoria, pasaba esos 3 días de espera. En versículo 3, están viendo con ojos espirituales la realidad de lo que Dios está haciendo por medio del arca de Dios. Ellos se fijan en el arca de Dios, porque allí verán ellos lo que Dios está haciendo espiritualmente. No podemos fijarnos en el mundo y a la vez aprender los caminos de Dios. Tenemos que fijarnos en el arca. Dice que no hemos pasado aquí antes. Dios tiene territorios nuevos para su pueblo. Y tenemos que fijarnos en Él para saber cómo caminar. Fijados los ojos en Jesús, dice en Hebreos capítulo 12. Toda la justicia de Dios, cubierto con el propiciatorio. Estoy hablando del arca de Dios. No sé cuántos de vosotros sabéis la historia del arca y el propósito del arca. En el arca habían los 10 mandamientos que Dios había dado a su pueblo. Y sabemos que todo el pueblo falló, y todo el mundo hemos quebrantado la ley de Dios. Pero el arca está cubierto con un propiciatorio. El publicano en el templo dijo, Señor, ten propicio de mí. Trátame con misericordia y no con tu ira. Esto es lo que es el propiciatorio. En lugar de que Dios nos trata con su ira, nos trata con misericordia, porque su ira ha sido aplacada y la misericordia ha sido aplicada a nuestras vidas. Fijan
en eso y no desvían. Fija en Jesús, que en su cruz nos hizo bien delante de Dios, nos reconcilió con nuestro Creador. Es importante que lo vemos. En versículo 4 dijo Josué: partiréis de donde habéis estado y vais a dejarlo atrás. Vas a seguir el arca dependiendo del arca. El arca te va a guiar. Como Pedro andando sobre el agua, ¿se acuerda? ¿Qué hizo? Mientras que fijaba en Jesús, pudo andar sobre el agua. Esto que ningún otro hombre jamás había hecho, Pedro lo hizo. Pero con los ojos fijados en Jesús. Cuando quitó los ojos de Jesús, fijó en las olas, en el viento, empezaba a hundirse. Porque ese caminar requiere que estemos fijados en el que nos sostiene sobre el agua. En versículo 5 vemos que el pueblo debía consagrarse totalmente a Dios y a la obra maravillosa de Dios, a la vida en el Espíritu, a una experiencia sobrenatural de entrar y de luchar en el poder de Dios. Josué dice: ya es tiempo. Consagraos, seamos consagrados al Señor. ¿Quieres tú participar en la tierra prometida, en la obra maravillosa de Dios, en un caminar como Dios ha prometido para su pueblo? Caminar en el Espíritu, pues conságrate al Señor 100%. Que no haya reservas, es tiempo de consagrarte 100% al Señor. Versículos 6 hasta 8. La Biblia abierta, ¿verdad? Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, ordenarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando lleguéis a la orilla de los ríos del Jordán, os detendréis en el Jordán. Es importante que el líder demuestra el camino del poder del Espíritu. No es un líder legítimo si no lo hace. Les está dirigiendo paso por paso. Depender de lo que es espiritual, de lo que es sobrenatural, de lo que es celestial. Este es el trabajo de un buen líder. Seguimos adelante, versículo 9 hasta 11. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Y Josué añadió: en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amoreos y los jebuseos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Primeramente, antes que metéis, oíd las palabras del Señor. Vamos a cruzar, está diciendo Josué, bíblicamente, según la palabra de Dios. El Dios vivo y verdadero, el Señor de toda la tierra. Primeramente, conocer quién nos conduce. Entonces, conocer la misión y la victoria segura. 3 cosas. La persona que te dirige, la misión que tiene por delante y que Él dará victoria al final.
es el Dios de toda la tierra. Así que nosotros podemos ser su pueblo también. Si es Dios de toda la tierra, es Dios de tu pueblo. Es Dios de tu territorio, de tu nación, donde tú estás. Si es Dios de toda la tierra, es tu Dios. Y Él estará delante de ti, guiándote en tu caminar cristiano sobrenatural. Eso es lo que estamos enfatizando aquí en el libro de Josué. Entrar en la tierra prometida no es vagar en un desierto, sino entrar en una vida sobrenatural, que es la vida cristiana. Y la vida cristiana nunca debe ser menos que un caminar sobrenatural. Tenemos que ser seguidores, discípulos, y no lanzarnos delante en nuestras maneras. En Hechos 1, 4 y 5, escucha la palabra de Cristo. Reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran. Los sacerdotes están esperando a la orilla del Jordán. Los discípulos tenían que esperar la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Qué bueno que nosotros apropiamos de estas palabras y que los hagan nuestras. En Hechos 2, 39, palabras de Pedro: porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Adelante, al versículo 12 hasta 15. Ahora pues, tomad 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, repite, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, entonces las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyan de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, esto es importante, hay que lanzarse, hay que entrar, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán, escuche esta palabra, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas, todos los días de la cosecha. El Jordán se desbordaba, no era posible cruzar, pero tenían que mojar los pies. Este es un dicho, ¿verdad?, que tenemos. Hay que mojar los pies. Antes que esperamos algo del Señor, hay que mojar los pies por fe, creyendo que Dios va a hacer su obra. Muy bien. Frente a Jericó está. Bueno, la fe manda que mojen los pies, y esta es la responsabilidad humana. Tira la red si quiere ver a Dios juntar los peces. La situación demanda un milagro, ya lo sabemos, pero porque el agua desborda. No es un tiempo ideal. Algunos esperan el tiempo ideal, nunca va a ser ideal para cruzar. Las circunstancias son contrarias. El pueblo de Dios está enfrentado siempre con oposición. Así será en nuestros días. No podemos esperar más. Días de cosecha significa el desafío antes de cosechar, la necesidad de recibir poder antes de ser testigos
entre todas las naciones. Dios recibe la gloria cuando el hombre no puede hacer más que mojar los pies. Versículos 16 y 17. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Araba, es mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a donde Jericó. Cruzaron enfrente de la meta. No tenían que buscar un lugar donde no había tantas aguas. No, Dios va adelante. Dios va a hacer, lo va a dar lo que nosotros necesitamos para cruzar. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca. Segunda vez que pasan aguas en tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Ve la segunda cruce de las aguas. Primero, el Mar Rojo. Segundo, el río Jordán. Frente a Jericó pasa. No busca la parte menos profunda, sino cruza frente a la meta. La obra hará Dios, y su arca da el ejemplo y es el modelo para todo el pueblo. Se está fijando en el arca y los sacerdotes con el arca se meten primero. Esta es la entrada a la tierra prometida, la tierra de imposibilidades. Este era el primer milagro, la primera imposibilidad que enfrentaron. Pero van a enfrentar muchos más en la tierra prometida. Es preciosa la tierra, pero hay muchos enemigos. Dios hace lo imposible para que entren. Hasta el día de hoy no hay otra manera. Es la segunda vez que el pueblo cruza un cuerpo de agua, he dicho. El Mar Rojo les dio la victoria sobre sus opresores. El faraón tirano, la esclavitud. Este significa la salvación para nosotros. Cualquier persona que ha creído en Cristo y tiene la sangre de Cristo aplicada a su vida, es salvo. Ha cruzado el Mar Rojo. Pero hay 40 años y mucho territorio entre las dos ocasiones. También es otro propósito. Cruzar el Mar Rojo tipificaba la salvación. Cruzar el río Jordán tipifica el bautismo en el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. El libro de los Hechos y el ejemplo de los apóstoles es un modelo para la iglesia. No es un libro de historia que cuenta un tiempo transitorio para la iglesia, en ninguna manera. La tierra firme es el lugar donde la palabra de Dios dirige, y los hombres y las mujeres y los niños siguen la palabra por fe, esperando que Dios haga lo que ellos no pueden nunca hacer. El bautismo en el Espíritu Santo es una obra de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Entramos en capítulo 4. Muy bien. Los primeros 7 versículos habla de un monumento y su significado. Ya que cruzaron, sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu,
12. Y ordenadles, diciendo, tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, en medio del río, y llevadlas con vosotros, y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo, pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, cuando vuestros hijos preguntan diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Y les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. El monumento y su significado aquí. 12 piedras desde adentro del río. El río que desbordaba de sus orillas, pudieron sacar piedras de en medio en tierra seca, demostrando quién y dónde habían hecho lo que habían hecho. Un monumento que bien demostraba la gloria de Dios. Es muy importante para el pueblo de Dios marcar el nivel de vida que Dios espera de los suyos, y para provocar anhelos de los hijos para lo mismo. Dios marca tiempo de avivamiento en la iglesia. Hay un monumento, hay muchos monumentos en Escocia, en Gales, en India, en muchas partes, en los Estados Unidos, en diferentes partes de Europa, donde hay monumentos de una obra de Dios para marcar el nivel de vida que Dios espera. Él quiere que vivamos una vida sobrenatural. Y estos monumentos son para darnos anhelos, recibir lo mismo en nuestros días. Por eso yo leo los libros que nos da la historia de los avivamientos. Yo anhelo avivamiento en nuestros días. Marca visiblemente dónde está la meta. La gente que no estudia la historia falta profundidad y son inseguros en las circunstancias dificultosas. Este monumento es para marcar la obra de Dios para las generaciones venideras. Así que sacaron 12 piedras del río. El versículo 8 hasta 14 nos cuenta. Sacaron 12 piedras del río. Y también Josué, en medio del río, puedes estar siguiendo esto en tu Biblia, en medio del río alzó 12 piedras, para que allí y en la orilla se demuestra lo que Dios había hecho. Aquí está la prueba. En medio del río, 12 piedras, montados unos sobre los otros para que lo vea. Dios está encargado con la situación. Y no hay que dejar a prisa a hacer todo lo que el Señor manda. Así que toman tiempo para levantar las piedras en el río y en la orilla. No hay que estar miedoso diciendo, pero ¿qué tal si vienen las aguas encima otra vez? No, toma el tiempo. Dios controla la situación. No hay que dar prisa. Sigue el arca. Y los sacerdotes en medio del río, ellos están ahí todavía.
son los últimos que salir. Fueron los primeros al entrar y los últimos salir. O sea, Dios va delante de su pueblo y queda atrás para estar detrás de ellos cuando todos han pasado. Pasaron listos para la batalla. No era solo para experimentar cosas extraordinarias. Como he hablado varias veces, hay gente que se dicen cristianos que solamente buscan lo que es sensacional. Esto no es solamente una experiencia sensacional, es esto. Pero no es eso lo que están buscando. Están con el propósito de ganar el terreno para el Señor. Los que buscan el sensacionalismo no saben guerrear, no saben que están en una batalla. Y Dios está demostrando lo sobrenatural para que pongamos fe en Él para poder ganar una batalla sobrenatural. Como dice aquí, vamos a leer versículo 13, no vamos a leer todos los versículos, tú lo puedes hacer. Pero aquí en versículo 4, versículo 13, como 40,000 equipados para la guerra. Había entre ellos soldados equipados para la guerra. Están experimentando lo sobrenatural, eso sí. Están viendo a Dios hacer un milagro, eso sí. Pero ellos están entrando para guerrear. Son guerreros, equipados para la guerra. Pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, entrando ya en la tierra, listos para la batalla. Sépalo, cristiano, estamos en una batalla. No es un jardín de rosas. Estamos para guerrear. El líder es reconocido que dirige el pueblo en las obras sobrenaturales de Dios. Como líderes, siempre tenemos que guiar la iglesia en esa dirección. Yo en estos días leí una historia de un chico que cayó en el hielo, por el hielo, en un lago, y por 15 minutos estaba debajo del agua. Cuando le sacaron, por fin, estaba ya muerto. No palpitaba su corazón. Lo llevaban al hospital. Hicieron muchos intentos de salvar su vida, de que volviera la vida. Y los doctores no pudieron hacer nada. Entra la madre del chico en el nombre de Cristo y por la fe en un Cristo sobrenatural, ella clamó al Padre Celestial que devolviera la vida a su hijo, y en el momento empezaba a palpitar su corazón. El pastor del chico estaba a su lado 16 horas al día hasta que recuperó de su experiencia. Necesitamos hoy en día líderes que nos guían en los caminos sobrenaturales de Dios. Ya me canso de un cristianismo sin poder, un cristianismo que no demuestra el poder de Dios. Amigos míos, nosotros estamos aquí para hablarlos de un Dios de milagros, un Dios sobrenatural. Si todo lo que vemos nosotros es lo que el hombre puede hacer, no estamos viendo la obra de Dios. Vamos adelante, vamos a desear, vamos a ver el monumento levantado de cómo los israelitas cruzaron en tierra seca el río Jordán cuando desbordaba de todos sus orillas. Amigos, que Dios te bendiga. Espero que tú estás con anhelos
de recibir tales cosas de la mano del Señor. Que Dios te bendiga hasta la próxima vez.